que es la teoría de los marcos relacionales, que sería la base teórica de Adler. ¿En qué consiste esta teoría? Básicamente en que los seres humanos somos capaces de ejercitar un repertorios de operantes generalizadas, o sea, ciertas conductas verbales que consisten en relacionar y transformar de manera arbitraria, acorde al contexto cultural, los estímulos del entorno. Ahora, justamente a partir de estas relaciones y transformaciones arbitrarias, ellos, digamos, los desarrolladores de esta teoría, que son Barnes Holmes, Stephen Hayes y otros más, digamos, retoman la teoría del comportamiento gobernado por reglas de Skinner y, digamos, a la conclusión a los postulados que llegan es que a partir de la combinación de relaciones y transformaciones arbitrarias entre los estímulos, que constituyen lo que llamamos cognición y lenguaje, se van desarrollando reglas que gobiernan los comportamientos. Ustedes saben que ya Skinner decía que había dos grandes maneras básicas de aprender. Una era por contacto directo con los estímulos, pero bueno, la verdad que no siempre es práctica porque, por ejemplo, para aprender que un Mercedes-Benz, aparte de ser muy lindo, pega muy fuerte, la verdad que no está buena. Entonces existe, digamos, lo que sería el aprendizaje por reglas verbales. Lo importante para este contexto es que entendamos que las regulaciones verbales, ¿sí?, que se pueden expresar como habla interior muchas veces, o que se pueden, digamos, dar de manera tácita, organizan nuestras relaciones, ¿sí?, nuestra visión del mundo y nuestra visión de nosotros mismos. O sea, un ideal de ficción que llamamos en psicología el sí mismo o ser. O sea, nuestra propia idea de nosotros mismos es una combinación más que tiende a la coherencia de regulaciones verbales. Entonces, esto es genial, porque el mundo puede, porque el lenguaje y la cognición puede generar mundos. Es lo que constituye la capacidad, desde esta teoría, de los seres humanos de aprender en forma diferida, de anticipar, de comparar, pero también, digamos, tiene una contracara dolorosa, que es lo que Niklas Tornke llama la interfaz directa al sufrimiento. O sea que estamos jodidos de una manera u otra, ¿sí?, por el lenguaje en sí mismo. ¿Por qué? Porque el lenguaje, digamos, el potencial generativo del lenguaje determina que nosotros todo el tiempo estamos estableciendo relaciones de una manera no del todo controlada. Imagínense que voy a usar una metáfora computacional como si fuese una computadora analógica en ese sentido. O sea, el lenguaje, justamente al ser tan complejo, funciona por aproximación. Entonces, todo el tiempo estamos estableciendo relaciones reversibles, reversibles y multidireccionales. ¿Esto qué quiere decir? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, nos sentimos bárbaros, dicen, activación conductual, qué bárbaro, estoy tirando, no sé, 70 de pecho, qué genial. Y viene el patovica de al lado o la joven fitness de al lado y tira 110 y decimos, puta madre, qué cagada. Y yo que me creía que andaba bien. ¿Sí? Estamos todo el tiempo en contacto con aquello que falta, experiencias que no están, aquello que perdimos, aquello que podríamos ser. O sea que es una interfaz total, es una interfaz directa y constante al sufrimiento. Este es el primer problema, ¿sí? Digamos, el dolor está en el corazón de la existencia. El segundo problema es que tendemos a la coherencia, ¿sí? Esto lo postulan casi todas las teorías cognitivas y conductuales por razones de economía y por razones, digamos, de poder ubicarnos en el mundo, necesariamente tenemos que recortar la realidad, ¿sí? Entonces, los seres humanos lo que hacemos
muchas veces, ¿sí?, es actuar en coordinación a lo que dictan las regulaciones verbales, lo que comúnmente se llama fusión cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa que yo piense que la tristeza no es, no es bonita o que la tristeza es dura, y otra cosa es que yo actúe fusionado con la tristeza y actúe en coordinación con una regla como: si yo estoy triste no puedo hacer nada, o si no se me ocurre nada. Esta es muy típica de la procrastinación. Si no se me ocurre nada, son ejemplos de reglas, ¿no? Si no se me ocurre nada, si no estoy inspirado, no voy a escribir nada. Cuando sabemos, digamos, eso que se dice fácil, pero que es difícil, que es 80% de sudor, 20% de inspiración. Siguiente, Filmina. Entonces, esto nos lleva a algo bastante interesante, que es como el principio de normalidad destructiva. O sea, esto es muy divertido. Esto hace que las otras ramas de TCC nos acusen de ser los lacanianos de las terapias cognitivas y conductuales, porque en realidad, si se quiere, hay un punto en común en digamos, la conexión con la filosofía existencialista. La diferencia es que tranquilos, porque ACT también es terapia basada en la evidencia, ¿sí? Una cosa es que digamos que estamos conectados todo el tiempo con el sufrimiento y que, digamos, estratégicamente abordamos de una manera indirecta el sufrimiento humano, y otra cosa es ver en los estudios controlados, que en este momento ACT tiene alrededor de 400 y pico en varias, digamos, dimensiones de estudios controlados, que el tratamiento funciona. Pero el principio de normalidad destructiva quiere decir que, dado que somos seres de lenguaje, los mismos procesos que permiten relacionarnos, tener una identidad, ¿sí?, una idea de identidad, y relacionarnos con el mundo, pueden generarnos sufrimiento psicológico. O sea, nosotros necesitamos fusionarnos para creérnosla de que somos psicólogos y que en medio de todo el quilombo podemos hacer algo así como una jornada de 3 tenores, ¿sí? 3 tenedores, ¿sí? Intercambiando. Pero también el exceso de fusión lleva a lo que se llama, siguiente, Filmina, y hice algo mal, apreté yo, saco esto de acá, nos lleva, ¿sí?, a un exceso de sufrimiento psicológico. Y aquí lo vemos, ¿sí? Un exceso ustedes van a ver del lado izquierdo que un exceso de fusión cognitiva puede dar lugar al seguimiento de reglas orientadas a la evitación experiencial. A ver, ustedes saben que ACT es un modelo transdiagnóstico en donde la fusión cognitiva y la evitación experiencial son los dos grandes vectores, después hay sutilezas, que, digamos, correlacionan con diversas formas de sufrimiento psicológico. Entonces, la idea es esta. Imagínense que hasta nuestro propio self y nuestras formas de manejarnos con nuestras emociones, por ejemplo, la clásica, que creo que ya no está tan en boga, o por lo menos no en los psicólogos, ¿sí? Los hombres no lloran, ¿sí? Digamos, el seguimiento rígido de este tipo de regulación verbal haría que no seamos flexibles en ciertas experiencias donde necesitamos expresar vulnerabilidad. Entonces, fíjense, acá estoy ejemplificándolo con la procrastinación, cómo funcionaría este ciclo. Por un lado, la fusión cognitiva con regulaciones verbales del tipo, esta es la clásica que encontramos en los problemas del estado del ánimo, por ejemplo, y también recuerden que la procrastinación es un constructo que es parte de muchos diagnósticos. Esta idea de tengo que tener ganas para ponerme a estudiar, por ejemplo. Entonces, el seguimiento rígido de esta regulación verbal nos lleva a, en el contacto con la experiencia, que es que muchas veces no tenemos ganas de estudiar, ¿sí?, evitamos experiencialmente, ¿sí?, porque tomamos contacto con eventos privados que pueden referir a la autoeficacia, o sea, no voy a ser capaz de hacerlo, ¿sí? La irritabilidad, lo que los jóvenes llaman paja, ¿sí?, que ese constructo emocional juvenil
y no tan juvenil, que se llama Paja, que de acuerdo a ciertas investigaciones dirigidas por el Turco García en la Universidad de La Calle, corresponde a sentimientos de disforia y tristeza. No sé si coinciden, ¿no? Cuando se habla de paja, ¿no? Los pacientes, en general son sentimientos combinados de disforia, tristeza, ¿sí? Falta de ganas, ¿ok? Y esto a lo que el evitar experiencialmente, la tendencia a evitar este tipo de emociones y los pensamientos asociados, lleva a que nos rigidicemos y que ciertos proyectos y repertorios cuyos reforzadores, ¿sí? Están, digamos, están diferidos en el tiempo, tienden a evitarse. ¿Ok? Entonces, así funcionaría la procrastinación. Siguiente, Filmina. Entonces, lo más importante que tienen que entender que la base de ACT, ¿sí? Es, como en toda terapia conductual, el análisis funcional de la conducta. Perdón, Javier. Sí, señor. Le pedimos que, por favor, las preguntas las anoten y cuando termina las 3 disertaciones vamos a responder las preguntas. Anótenlas, por favor, por escrito. Y después nos las envían. Esto para no interrumpir a los profesores. Adelante. Gracias, José. Gente, entiendan esto, porque hay autores incluso autores conocidos que se han confundido, digamos, en este aspecto. La base de toda terapia conductual, incluyendo ACT, es el análisis funcional. Esto quiere decir que toda sesión sigue guiándose, digamos, por esta evaluación general del contexto en donde se dan las conductas. Digamos que las dos cuestiones particulares que tiene el análisis funcional en ACT es, número uno, no solo se elucidan estímulos elicitantes y estímulos discriminativos, sino también claves contextuales, ¿sí? Que gobiernan regulaciones verbales. O sea, imaginen, yo a veces digo, imaginen la metáfora de un Big Mac de McDonald's. ¿Sí? O sea, entre los antecedentes a las conductas podemos encontrar varias capas de estímulos elicitantes, estímulos discriminativos, claves contextuales, que a su vez las claves contextuales suelen modificar la función de ciertos estímulos, ¿sí? Elicitantes o discriminativos. Recuerden que justamente el lenguaje lo que hace es transformar arbitrariamente la función de los estímulos. Aquello que es apetitivo puede ser menos apetitivo, más aversivo, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos un análisis de estos antecedentes, después, asimismo, de la topografía de la conducta y finalmente de la función integral, ¿sí? Es cómo estos antecedentes y sus consecuencias gobiernan los repertorios conductuales. En este caso tenemos un ejemplo de procrastinación, si lo pueden ver, ¿no? Donde, no sé, no lo voy a leer, pero típico, un joven, me acuerdo un paciente mío, que agarraba y decía, bueno, me voy a poner a practicar guitarra, no, tengo que chequear qué hay en las redes sociales. Y bueno, justamente José seguramente les va a hablar de la ley de Premack, que es un repertorio muy grande, típico, que lo que nos acercamos más a lo que es inmediatamente reforzante. Entonces, este joven se dispersaba completamente. ¿Ok? Pero acá lo importante, lo que agrega desde la teoría, es que la importancia de lo verbal, ¿sí? En cómo se modifican las funciones de los estímulos, y por otro lado, el problema de la fusión cognitiva, ¿sí? Como condición necesaria que a veces nos limita mucho, y también la evitación experiencial. Siguiente filmina, por favor. Entonces, ustedes ya han visto este gráfico muchas veces. Lo que se trabaja en ACT es que a partir del análisis funcional vamos viendo, digamos, qué repertorios psicológicos se tienen que entrenar en ese paciente. Son repertorios para manejarse de otra forma con
las experiencias privadas dolorosas y, como dice Hayes, salir un poco de la mente, de todo el quilombo mental y entrar en la vida, o sea, actuar, hacerlo. ¿Sí? Muchos de ustedes los conocen, no es el lugar, pero los repertorios tienen que ver con generar aceptación, cultivar aceptación, ¿sí? Usan mucho esta palabra, y tratar de promover el desarrollo de perspectiva cognitiva. ¿Mm? Después vamos a hablar un poquito qué quiere decir esto de cultivar. Adelante con la siguiente filmina. A ver, esto de nuevo, lo interesante, digamos, que tenemos para compartir hoy es que son terapias en las tradiciones cognitivas y conductuales. De hecho, Stephen Hayes y Stephen Hoffman a esta altura, de alguna manera, critican el concepto de olas que en un momento se usó porque a los psicólogos nos gusta hacer propaganda y nos gusta hacer quilombo. O sea, esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la psicología. Recuerden la revolución cognitiva y todo eso, no se sabía si Neisser era Carlos Menem o qué cosa, ¿no? Nos prometió una revolución cognitiva y nos quedamos con una revolución productiva. También con este tema de las horas, con este tema de las horas, no sé, por ahí nos prometieron ir a Playa del Carmen y terminamos en Punta Mogotes, pero lo importante de todo esto son ramas del árbol cognitivo y conductual, diversas tradiciones, ya vamos a hablar, que tienen particularidades. Lo que sí, trabajamos también con puntos en común muy importantes, que son las modificaciones ambientales, o sea, esta cuestión de ver en qué lugar, en qué horario, ¿sí? Es más propicio para, por ejemplo, estudiar o hacer el trabajo que sea, el control de estímulos, que es a partir del análisis funcional tratar de ver, digamos, qué estímulos pueden llegar a interrumpir o a promover la tarea. Por ejemplo, esta cuestión de que yo tenía un paciente que estudiaba PDFs desde el celular, entonces todo el tiempo lo interrumpía Instagram, ¿sí? Imagínense qué básico, podemos estar años elucidando cogniciones y en realidad una de las cuestiones era tan simple como que el pibe estaba todo el tiempo, ¿sí? Y por último, la programación de contingencias, ¿sí? Que es tratar de gestionar, también en base al análisis funcional, los reforzadores. Siguiente filmina. Ahora, ¿qué es lo específico de ACT? ¿Sí? Yo diría ni mejor ni peor. ¿Qué es lo que hace que ACT sea ACT? Acá podemos diferir con varios, pero yo quería hacer mucho hincapié en qué es para mí lo que es notable de ACT, lo que hace que yo en este momento elija ACT. Más allá, a ver, de la base en la evidencia. Son todas terapias basadas en la evidencia. Ahora, de este menú con base en la evidencia, ¿qué es lo que me hace inclinar a mí y a otros cuantos por ACT? Primero que en lo central, que esto se deriva de la base teórica, que los terapeutas prestamos mucha atención a que en la conversación vamos promoviendo relaciones y transformaciones en la función de los estímulos, especialmente en las operaciones que tienen que ver con, sea a partir de ejercicios, sea a partir de preguntas, sea a partir de reflexiones, pero mucho a partir de metáforas y ejercicios, promover la aceptación y el contacto con valores. ¿Qué es lo que hace esto? Promover una transformación en la función de los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello, ustedes imagínense, yo siempre uso la metáfora de, bueno, ¿qué pasa cuando uno pisa mierda? Pisar mierda nunca va a ser maravilloso. Yo tengo una perrita adorable, ¿viste? Un día ando descalzo, ¿sí? Y piso caca. No voy a decir, qué fantástico pisar caca, pero si de alguna manera podemos agregarle algún sentido a este pisar mierda, ¿sí? También algún sentido como una experiencia de aprendizaje, como qué podemos aprender de esto, o como que realmente tenemos que pasar por esto para salir adelante. De alguna forma nos disponemos de otra forma, de otra manera a esas experiencias aversivas.
Y segundo, al, digamos, favorecer el contacto con valores, también estamos, fíjense que estamos trabajando muchísimo en la motivación y también estamos, a partir del lenguaje, generando, promoviendo la toma de contacto con funciones apetitivas que pueden promover el contacto con experiencias dolorosas. Esto es un vector fundamental. Y esto no es como, qué sé yo, como algo bien lógico, como se hacía, como se sigue dentro de todo haciendo en la terapia cognitiva tradicional de, bueno, acepte y déjese de joder, ¿sí? Si le gusta el durazno, bánquese la pelusa. No es algo que vas a lograr con explicaciones, ¿eh? O sea, yo quiero que entiendan en este momento que ACT tiene mucho en su forma de publicidad, ¿sí? Retoma, si se quiere, la concepción ericksoniana de influencia desde una perspectiva conductual de sumergir al paciente en otra especie, en otra filosofía que tiene que ver con aceptar y conectarse con valores. Y los medios para hacerlo son bombardearlo con metáforas, bombardearlo con ejercicios experienciales, porque realmente aceptar se dice fácil, pero llegar a vivirlo, llegar a entenderlo es difícil, ¿sí? Y por último, la observación en perspectiva, que entre lo más importante es que ir al encuentro de las experiencias aversivas, o sea, las emociones dolorosas que genera arrancar sin disponer de reforzadores inmediatos, por ejemplo, la procrastinación, que sea entendido como una forma de aprendizaje. Esto de investigar qué se siente, dónde lo sentís, ubicar las emociones. ¿Se entiende esto? No, o sea, por un lado, poder observarlo en perspectiva para no fusionarse, o sea, que vos pienses que sos un incapaz no significa que seas un incapaz, podés hacer varias cosas, mindfulness de fusión con esto, y por otro, que haya un sentido de investigación en la toma y de aprendizaje en la toma de contacto con estas emociones dolorosas y también que sean percibidas ya no solamente como señales de algo malo, de un peligro, sino también como el aviso de que nos estamos acercando a aquellas cualidades definidas por los valores, o sea, a lo que nos importa. Última filmina. Te iba a decir que te quedan 5 minutos, pero venís bárbaro. Ok, gracias, Marian. Bueno, entonces, saben que las bases, que lo que tiene de interesante es que tiene bases teóricas con soporte en ciencia básica, o sea, avanzan mucho los estudios en ciencia básica que le dan sustento a la teoría de los marcos relacionales, la hacen una teoría bastante competitiva. También hay estudios de eficacia con soporte creciente. Recuerden que hay algo central en ACT que tiene muchas conexiones con lo que es la filosofía existencialista, que justamente el lenguaje que nos permite conectarnos al mundo también es lo que nos jode la vida. O sea, necesariamente para tener coherencia y vivir en un mundo tenemos que recortar la experiencia y a veces, de acuerdo a cómo recortamos la experiencia, vamos a rigidizarnos. ¿Se entiende? Y bueno, que la procrastinación está muy determinada por estos dos grandes vectores transdiagnósticos de ACT, que son formas de fusión y evitación experiencial, que no es que ACT inventa la pólvora, ni esperamos que sea así. O sea, cuando participamos del progreso científico, somos contemporáneos, vamos viendo pasitos que tienen su importancia, pero que no es que tiran todo lo otro a la basura, por lo menos a mi criterio, sino que son marcos para ir conversando. Los puntos comunes son, ya lo dijimos, modificación de ambientales, control de estímulos, programación de contingencias, que de esto va a hablar de un parejo. Van a hablar los dos, pero José ya saben que es pionero de hablar de esto y encima en la UBA, lo que hizo que
no sé quién es Pablo, quién No, no, lo que hizo que José sea victoriado muchos años por los lacanianos y demás, ¿no? Varios tenían, era una remera diciendo I love operant conditioning. Y bueno, los puntos específicos son esto que les decía, la operación constante de establecer relaciones arbitrarias, de transformar las funciones de los estímulos, porque básicamente en todas las terapias cognitivas y conductuales, de alguna manera, asistimos al paciente a tomar contacto, a exponerse hacia aquello que no le gusta, hacia aquello que le licita emociones y pensamientos dolorosos. El tema es cómo generar un marco motivacional y compartir un marco filosófico donde esto tenga algún sentido. Y ACT ofrece una respuesta linda al respecto. Eso es todo. Voy a presentar ahora a el licenciado Mariano Escándar, que tiene un currículum. A ver, lo presento de memoria. El licenciado Mariano Escándar es codirector de la Fundación Neuropsicológica Argentina, es director de la carrera de especialización en terapia cognitiva comportamental de la Universidad Abierta Interamericana, codirige la Fundación Neuropsicológica FNC, Fundación Neuropsicológica de Buenos Aires, ¿correcto? De neuropsicología clínica. De neuropsicología clínica, y es autor y coautor de numerosos libros sobre, entre otras cosas, TDAH, aprendizaje, ahora TDAH en adultos, y próximamente uno sobre vulcanos y viaje a las estrellas, que va a ser Roncha. Adelante, por favor, querido. Bueno, ¿cómo les va? Un poquito hablando sobre... ustedes vieron esto de que me presentó Javi hablando de la parte de neuropsicología, que soy docente de neuropsicología. Mi idea es hablarles de la terapia cognitivo-conductual para la procrastinación, pero efectivamente, sobre todo a la hora de pensar en la conceptualización del caso de los pacientes que tienen problemas vinculados con la procrastinación, poder tocar el tema de quizás una visión un poquito más basada en la neurociencia. Todo, imagínense que todo en 25 minutos va a ser simplemente para que ustedes tengan una idea, mencionarlo, pero básicamente vamos a empezar pensando en por qué procrastinamos, y básicamente la idea de por qué procrastinamos simplemente es, o puede ser vista como el hecho de que el ser humano, por la manera en que fue evolucionando a lo largo del tiempo, y por el hecho de que en realidad nuestras capacidades más vinculadas con la visión a largo plazo son relativamente nuevas a nivel filogenético, claramente tenemos una manera de percibir lo que es las contingencias inmediatas, tanto positivas o negativas, aversivas o apetitivas, con un nivel de intensidad y un nivel de motivación hacia la acción muy diferente al que tenemos con las contingencias diferidas en el tiempo. En ese sentido, eso hace que siempre que hacemos algo, lo hacemos desde la visión del largo plazo, del mediano plazo, siempre que trascendemos la contingencia inmediata, estamos haciendo un esfuerzo cognitivo. El esfuerzo cognitivo aquí no lo pensamos como una cuestión ni siquiera aversiva necesariamente, pero sí una cuestión que consume más recursos cognitivos. Y eso explica por qué simplemente cuando estamos más cansados, cuando estamos más estresados, etc., automáticamente todo aquello que no es una conducta más impulsiva, más automatizada, nos resulta más difícil de hacer. Entonces, desde una perspectiva neuropsicológica, ese esfuerzo cognitivo básicamente lo que representa es el hecho de que para poder llevar a cabo una conducta voluntaria que no está inmediatamente gratificada, tenemos que activar nuestras funciones ejecutivas, para lo cual, desde el modelo de la red por defecto, tenemos que activar la red de saliencia primero, lo cual implica apagar un poco las conductas automáticas, la red de comportamiento más automatizado.
seguir jugando a un jueguito del teléfono que nos provee todo el tiempo un estímulo positivo, claramente implica una cierta inercia conductual que para romperla necesitamos un esfuerzo. Ese esfuerzo siempre va a ser más difícil, como su nombre lo indica. Entonces, la primera cuestión importante a la hora de pensarlo desde el punto de vista teórico, pero para la clínica, es que procrastinar, como pongo acá, no implica abandonar algo porque es muy esforzado. No es que yo empiezo a hacer algo y lo largo. Procrastinar es directamente no arrancar. Y si es no arrancar, acá viene donde se mete la parte que a mí me parece más importante de por qué la terapia cognitiva juega un rol tan importante, es si yo estoy evitando algo que todavía no estoy viviendo, es porque lo anticipo como aversivo. Y si lo anticipo como aversivo, aun cuando todavía no me está generando ningún efecto aversivo, es porque estoy haciendo una appraisal, estoy haciendo una apreciación cognitiva de que eso va a ser aversivo. Si yo sigo jugando al celular y no me pongo a estudiar, es porque yo cognitivamente tengo determinado tipo de creencias respecto a lo que implica estudiar, que hacen que yo me sienta proclive a no iniciar esa tarea. Por lo cual, en realidad, estamos hablando de que ese valor aversivo lo podemos poner de diferentes formas, y obviamente Javi lo mencionaba como una cuestión vinculada con el valor estimular de cada, el valor, perdón, el valor discriminatorio de cada estímulo, pero claramente ahí hay una cuestión de evaluación. Entonces, quizás la pregunta, si uno dice, bueno, tendemos a hacer las cosas que nos resultan más fáciles, más placenteras, etcétera, y a postergar el resto, la pregunta que se hizo la terapia cognitiva a nivel teórico es, ¿por qué dejamos de procrastinar en algún momento? ¿Por qué en algún momento arrancamos? Porque eso es lo que nos va a permitir después, desde la clínica, tratar de hacer que el paciente arranque. Y en ese sentido, básicamente, vamos a tener una especie de balanza en la cual en algún momento el valor, ¿sí?, positivo va a ser superior al valor aversivo. Y desde el punto de vista de la, de la terapia cognitiva, Steele desarrolló un modelo que simplemente lo que plantea es, la idea no es complicarnos, sino simplemente aportar un poquito, es que uno puede pensar en una ecuación donde por un lado uno tiene la expectativa de cuán útil va a ser aquello que voy a encarar, pero por otro lado esa expectativa va a estar dividida por la demora temporal, cuanto más lejos esté la conducta, que esto es algo objetivo para todas las personas, pero al mismo tiempo algo que sí es idiosincrático de cada uno, basado en aprendizajes previos, pero también en cuestiones vinculadas con la propia neurobiología de cada persona, que va a tener que ver con qué tan sensibles somos a las demoras. Y básicamente lo que plantea el modelo es que nosotros vamos a dejar de procrastinar cuando esta ecuación de utilidad supera un determinado umbral. Cuando se supera ese umbral, empezamos a dejar de procrastinar. ¿Por qué esto es importante? Simplemente porque si yo lo pienso simplemente desde lo que les había dicho al principio, que es básicamente que las personas procrastinamos porque todo lo inmediato nos da más placer, eso haría que procrastinar sea un equivalente teórico a ser impulsivo. Nos estaría faltando el hecho de cuál es el efecto del tiempo a la hora de asignar una determinada valoración a los estímulos. Entonces, al entender que, además del factor de cuán presente o no está el estímulo, también hay una anticipación temporal constante que hace que para nosotros no sea lo mismo que un estímulo esté a la vuelta de la esquina que de acá a 2 o 3 meses, que de acá a un año, claramente cambia. Para poner un ejemplo que a Javier le va a resultar, que Javier me va a perdonar que lo utilice, Javier dejó de fumar después del primer infarto. Javier sabía que el cigarrillo hacía mal, lo tenía clarísimo, pero era algo que estaba muy distante en el tiempo. En algún momento me va a hacer mal. Primero y último. Me voy a morir. ¿Eh? Primero y último. Ajá, primero y último. Esperemos. ¿Qué pasó con el infarto? El infarto hizo de que eso que estaba tan lejos se acercara en el tiempo. Pucha, me puedo morir de verdad. Y de repente uno dejó de procrastinar el dejar de fumar.
Siguió siendo difícil, siguió habiendo que hacer un montón de esfuerzo, pero empecé ese esfuerzo. Eso es importante porque en realidad nosotros vamos a tratar desde la terapia cognitiva de modificar las variables que están en esta ecuación por diferentes vías. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hablar brevemente de cómo es la terapia cognitiva para la procrastinación es entender que la procrastinación, justamente como está vinculada con diferentes términos de esta ecuación, también va a estar generada por diferentes situaciones. Por un lado, hay un estudio muy interesante que lo que muestra es que cuando uno le pregunta a las personas si procrastinan más de los que quieren, el 20% de la población general dice que sí. Si uno le pregunta a estudiantes universitarios si procrastinan más de lo que les gustaría, el 80% dice que sí. Por lo cual, obviamente, tenemos que sacarnos la idea de que procrastinar es una conducta patológica, per se, porque algo que el 80% de la población hace no puede ser una enfermedad, porque si no, no tendría sentido pensarlo en términos de enfermedad. Lo que sí tenemos es que dentro de ese 80% vamos a tener un montón de personas que van a estar procrastinando un poco más de lo que les gustaría por motivos que van a tener muchas causas diferentes y que en muchos casos va a ser bastante benigno, y vamos a tener un subgrupo que si uno suma las prevalencias de los diferentes trastornos mentales, va a estar más o menos en el 20%, ¿sí? Si sumamos depresión, ansiedad, TDAH, que van a ser personas en las cuales la procrastinación puede ser considerada parte de la constelación sintomática de un cuadro subyacente. Los 3 cuadros donde más presente está la procrastinación es la depresión, los trastornos de ansiedad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y acá viene lo que yo les decía de la conceptualización del caso, porque en realidad en cada uno de estos 3 casos, la patita de la ecuación que va a estar más afectada va a ser otra. En la depresión vamos a tener la visión negativa sobre el futuro y la percepción de que, de alguna manera, ¿para qué todo es inútil? Por un lado, y la sensación subjetiva de falta de energía por otro. En la ansiedad va a estar mucho más vinculado con la tendencia a evitar comportamientos que pueden tener un potencial ansiógeno y a una tendencia al perfeccionismo. Y en el TDAH va a estar vinculada quizás con la pata más, si se quiere, neurobiológica, que va a tener que ver con la impulsividad, que hace que esta cuestión de desactivar la red más por defecto, más automatizada, y activar un comportamiento más voluntario, sea algo que está más complicado. Ustedes saben que los estudios muestran que en el TDAH, cuando la persona activa las redes de trabajo ejecutivo, las otras redes, las de trabajo más automático, no se desactivan. Entonces siguen ahí medio activadas, interfiriendo, compitiendo entre sí. Uno está todo el tiempo con la cabeza y si agarro el jueguito de vuelta, y entonces cuesta mucho todo el tiempo. Y obviamente también la dificultad para demorar las gratificaciones, lo que se llama el gradiente de recompensas, que en las personas con TDAH tiende a estar más alterado. De vuelta, esto es importante para la hora de conceptualizar el caso, para decir, bueno, ¿por qué procrastina mi paciente? Porque eso me va a decir un poco por dónde puede ayudar. Hay muchos pacientes con TDAH que te dicen que desde que toman la medicación para el TDAH procrastinan menos. Eso funciona cuando el motivo que te lleva a procrastinar está vinculado con la impulsividad. Si estuviera vinculado con la ansiedad, darle una medicación al paciente no cambiaría eso, salvo que le diéramos un ansiolítico, pero no si le damos un estimulante. Entonces sí podemos pensar un poco en qué se basan los modelos de terapia cognitivo-conductual para la procrastinación, que como decía Javi, y va a quedar muy claro durante toda nuestra charla, simplemente son diferentes formas de encarar el mismo tipo de fenómenos. Vamos a tratar de modificar la ecuación esta de la que estábamos hablando, y para eso vamos a utilizar técnicas de la terapia cognitiva conductual clásica, tanto las técnicas más conductuales como, por sobre todas las cosas, la detección de pensamientos automáticos, la búsqueda de evaluar los pensamientos distorsionados o desadaptativos, y la búsqueda de modificar ciertos esquemas que podemos pensarlo desde un punto de vista obviamente más conductual, como tratar de cambiar el valor discriminante de un estímulo, en este caso un estímulo verbal. Y básicamente lo que vamos a hacer entonces es tratar de aumentar el valor de la expectativa. Esto que querría decir, que de repente eso que voy a ganar si dejo de procrastinar
yo me dé cuenta de que es más valioso y eso me ayuda a salir de la procrastinación. Ahí uno puede pensar en intervenciones vinculadas con la automotivación, como por ejemplo, decirme a mí mismo o tener una tarjeta recordatoria de lo importante que es para mí recibirme, o un trabajo de imaginería en la cual me imagino a mí mismo habiendo aprobado el examen, habiendo logrado determinada cosa, pesándome en la balanza y viendo que estoy más flaco, etcétera, etcétera, disminuyendo la percepción de la distancia temporal, lo cual va a tener que ver nuevamente con intervenciones que nos hagan tomar conciencia de que lo que parece que está lejos no está tan lejos. Nosotros, los que trabajamos con TDAH y con pacientes universitarios, muchas veces lo que nos pasa en la consulta con el paciente es que terminamos llegando a la conclusión en un diálogo socrático de que no es que estábamos dejando las cosas para último momento, estábamos dejando las cosas para cuando ya era tarde. Porque si yo tengo un examen dentro de 2 días, pero tengo que estudiar 4 libros, no es que estoy a último momento, ya llego, estoy llegando tardísimo. Es como cuando uno dice, ya salgo, mira el reloj y en 10 minutos tiene que estar en Constitución. Uno ya está llegando tarde. Todavía no es la hora, todavía no llegó tarde, pero ya es inevitable que eso pase. Esto está muy vinculado con la dificultad para evaluar el tiempo que tenemos en general. Todas las personas en mayor o menor medida, el ser humano no es especialmente bueno en eso por default, y siempre están estas variables, ¿no? Uno dice, bueno, falta media hora, pero uno no tiene en cuenta que cuando uno llega a la puerta del edificio todavía tiene que anunciarse, subirse al ascensor, entonces uno termina llegando tarde, y así sucesivamente. Y por otro lado, ayudando al paciente a disminuir la sensibilidad a la demora, facilitando que aquellas cuestiones que por estar distantes en el tiempo están de alguna manera amortiguadas emocionalmente, se vuelvan menos aversivas o o se vuelvan más apetitivas. Y les voy a mostrar simplemente a modo de ejemplo cómo son las intervenciones de los programas para la TCC, de TCC para la procrastinación. Este es un ejemplo, hay un montón de programas. Se empieza hablando de qué es la procrastinación, de por qué procrastinamos las personas, psicoeducando sobre cómo funciona la terapia cognitivo-conductual y hasta qué punto esto que hacemos con todos los pacientes para cualquier tipo de trastorno, que es enseñarles el vínculo entre pensamientos, emociones y cogniciones, y dándole un poco ejemplos que le permitan darse cuenta hasta qué punto, a la hora de que yo procrastine o no procrastine algo, lo que está en juego son mis pensamientos. Si yo digo, ay, mi mamá va a llegar en media hora y mi casa es un desastre, me levanto y empiezo a ordenar, ese ay, mi mamá llega en media hora, es un pensamiento. Es un pensamiento de la misma jerarquía del pensamiento de todavía tengo tiempo, de en 5 minutos lo arreglo. No dejan de ser pensamientos que modifican mi conducta. Entonces, una vez que el paciente entiende por qué procrastinamos y entiende por qué los pensamientos juegan un rol importante, empezamos con técnicas que van a ser de diferentes familias. Vamos a tener técnicas específicamente conductuales, vinculadas con lograr que cambie la percepción del estímulo. La más, digamos, la más común y la más potente es el fraccionar actividades de forma tal de que la tarea a emprender sea cada vez más manejable. Hay un dicho que también uno le dice a los pacientes, que es que siempre que sientas que no podés arrancar con algo, es porque te propusiste algo muy grande, y siempre podés fragmentarlo, siempre podés lavar un plato aunque sea, o hacer un pequeño paso hacia de aproximación, lo cual se vincula con otra técnica muy de la familia, que es la técnica de los 5 minutos, que es plantearse a uno mismo que durante 5 minutos va a emprender determinada actividad, y que una vez que hayan pasado esos 5 minutos, si nos sentimos con energía, vamos a hacerlo por otros 5 minutos, y si no podemos, vamos a interrumpir, pero nos vamos a poder decir a nosotros mismos que cumplimos con lo que nos habíamos propuesto, que es al menos darle 5 minutos de oportunidad a limpiar, a estudiar, a ejercitar, a lo que sea. Crear un plan agendado en el cual nosotros tengamos completamente estructurado
¿Qué es lo que tenemos que hacer cada día? Esto obviamente es más útil en personas con problemas de organización, pero siempre facilita mucho. Hay una cuestión detrás de gran parte de lo que es la dificultad de iniciación de actividades, que se vincula muchísimo con lo que tiene que ver con la sensación de falta de objetivo claro. Si yo tengo claro que si yo hago A, B y C, después todo el resto de mi día, cualquier cosa que yo haga, sea jugar a los videojuegos o mirar la televisión, no va a ser algo que tengo que hacer con culpa porque yo ya cumplí con lo que me había propuesto para el día. Eso hace que sea mucho más fácil tener la energía para encararlo, que cuando uno tiene la sensación que de alguna manera aquello que uno tiene que hacer es tan largo y tan infinito que no termina nunca. Y luego, obviamente, técnicas basadas en el control de estímulos, eliminar distracciones y tentaciones que me hacen procrastinar, aumentar el reforzamiento social a partir de reclutar a otros significativos, pidiéndoles que nos recuerden, nos asistan, nos acompañen, darle el teléfono a un familiar y decirle, lo dejo acá, simplemente ya hace que cuando yo lo voy a buscar el otro me mire. Y ya cuando me mira, yo ya digo, ay, mejor no lo agarro. O por ahí lo agarro igual, pero ya tengo ahí aumentar mediante la mirada de los demás la manera en que las conductas son reforzadas o son disminuidas. Y se me fue acá, ahí está. Finalmente, Marian, quedan 5. sí, finalmente, las técnicas de reformulación cognitiva. En los tratamientos para la procrastinación se suele usar más que el término pensamiento automático, excusas para procrastinar, que es los pensamientos automáticos con otro nombre, es decir, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Qué pienso en el momento? Tengo poco tiempo, no me da, lo hago más tarde, voy a estar más cómodo, no me da la energía, dormí mal, mañana empiezo porque hoy tuve una noche de mierda. Todas esas cosas son pensamientos automáticos que uno les enseña a los pacientes a registrar lo mejor posible para poder justamente después hacer algo con esos pensamientos. Que acá es donde realmente con una mano en el corazón yo tengo que decir que creo que son igual de eficaces en este punto las cuestiones que puede hacer la terapia cognitiva más estándar o las que podría proponerle Javier desde la tercera ola. Porque lo importante es, cuando viene esa excusa para procrastinar, ese permiso que me estoy dando, yo puedo ese pensamiento contrarrestarlo con otro, discutirlo, etcétera, o puedo simplemente mirarlo y decir, ah, mira, otra vez estos pensamientos pelotudos que me quieren joder, y seguir adelante. Pero algo tengo que hacer con ese pensamiento, porque si no hago nada, me lo creo. ¿No? Javier diría, me fusiono, ¿no? Entonces, como algo tengo que hacer porque efectivamente, en gran medida, como decíamos al principio, la procrastinación está vinculada con una evaluación constante de las situaciones y esa evaluación tiene que ser de alguna manera contrarrestada. Las intervenciones terapéuticas para la procrastinación funcionan. Llama la atención lo poco investigado que está. Si uno se pone a mirar, va a encontrar, es curioso, si uno busca artículos académicos, va a encontrar una cantidad X. Si uno busca artículos de divulgación, libros de divulgación, va a encontrar X al cuadrado. Hay mucho escrito desde lo que es la autoayuda para la procrastinación, y a nivel de terapia no es que no haya, pero hay bastante menos. Por ejemplo, este metaanálisis, que es un metaanálisis que ya tiene algunos años, pero que es el último que se hizo, encuentra, basado en TCC, tres investigaciones randomizadas, basado en ACT creo que encuentra una, y lo que encuentra es que efectivamente el tamaño de efecto de las intervenciones basadas en procrastinación aislada, ¿sí? No estamos hablando de cuánto disminuye la procrastinación en un paciente con TDAH, tratado para el TDAH en conjunto, con medicación, con esto, o para un paciente deprimido, sino es hacer un bloque de quizás 6, 8 sesiones para la procrastinación en general. ¿Cuánto ayuda? Lo que se encuentra es un tamaño moderado, pero consistente, donde la terapia cognitiva parece ser la que más resultados da dentro de un número muy, muy limitado de investigaciones.
Y volviendo a esto que les decía recién, ahí hay mucho de hasta qué punto, pasa un poco lo mismo con un montón de cuestiones que nosotros nos preguntamos, hasta qué punto estamos trabajando bien a la hora de investigar, agarrando la procrastinación como un constructo, separándolo del contexto en el que se da. Por esto que decíamos antes, procrastina porque está deprimido, porque está ansioso. Inevitablemente, en ese sentido, estas intervenciones para la procrastinación van a ser muy útiles como parte de paquetes, y de hecho el paquete de intervenciones para la procrastinación dentro del programa para la ansiedad, para la depresión, para el TDAH, no varía mucho, pero sí es cierto que probablemente sí varíe la eficacia si yo trato de trabajar la procrastinación en cada caso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una depresión leve a moderada y arranco con un trabajo sobre la procrastinación, puede ser que ande bárbaro, porque puede ser que mi trabajo para la procrastinación funcione como una activación conductual y el paciente arranque bárbaro. Ahora, si el paciente está con una depresión terrible y yo empiezo por ahí, me va a revolear por la cabeza lo primero que encuentre el paciente. Entonces, ahí también varía mucho para quién estoy tratando de aplicar las intervenciones. Lo mismo puede pasar con alguien con TDAH. Se puede empezar perfectamente con un paciente con TDAH por esta parte, siempre y cuando no haya otro tipo de dificultades, si se quiere, más perentorias, que hagan que todo aquello que yo le propongo al paciente termine fracasando. Por ejemplo, lo que nos pasa mucho con pacientes con cuadros más disejecutivos en general, que es hasta qué punto puede mantener el encuadre, puede hacer las tareas que le doy, hay un montón de cuestiones más básicas que muchas veces van a estar primero que el trabajo sobre la procrastinación. Así que, básicamente, esto es un poquito lo que les quería contar desde el punto de vista de la terapia cognitiva, que, como ven, en realidad es verlo desde un lugar un poquito distinto, pero seguimos hablando más o menos del mismo tipo de cosas, ¿no? Bien, a los que están levantando la mano, haciendo comentarios y todo, les recuerdo lo que dijo José. Cuando terminemos de hablar todos, les vamos a decir, pregunten, y ahí ustedes van a escribir todas las preguntas y las vamos a leer. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no, las preguntas se van perdiendo en el chat y tenemos que empezar a buscarlas y es un lío bárbaro. Muy bien. Recién recuerden que va a haber media hora de intercambio ¿sí? Entre nosotros y con ustedes, ¿ok? Bien, ¿qué decir de José Dahab? Bueno, José Dahab saben que es un pionero digamos, junto con, bueno, esa prócer que era Alba Mustaca, ¿sí? Vos sos discípulo. Y pionero y prócer. Bueno, eras un discípulo directo de Alba, ¿correcto? Sí. Bueno, es el profesor titular de la Cátedra de Análisis y Modificación de la Conducta en la Facultad de Psicología. Digo pionero, uno de los pioneros, digamos, en la Facultad de Psicología de la UBA, que es un contexto bastante particular, inicialmente refractario. La pionera, ¿no?, es María del Rosario Loris Arnaiz, Charito, que en paz descanse. Gracias a ella se logró el espacio de análisis y modificación de la conducta en la UBA, y Alba Mustaca fue la primera profesora titular. Y después, humildemente, vine yo. Sin duda, sin duda. Pero bueno, vos eras uno de los primeros profes ahí, de los primeros ayudantes, después no recuerdo todo tu recorrido. Después, bueno, es ex cofundador y cointegrante de CELTESIC, y ahora es director de CCAIS, que es la sigla de Ciencias del Comportamiento aplicadas al individuo, la sociedad, editor de revistas y escritor de artículos sobre terapias cognitivas conductuales, etcétera. José. Gracias, Javier. Bueno, de hecho, a mí me gusta más el término perdón, ¿se escucha bien? Pregunto. Me piden que te alejes del micrófono, José. Bueno, ahí se escucha mejor. Quizás, José, hay que aclarar que tenés un pequeño problema de audición en las cuerdas vocales y que no te van a escuchar tan fluido como quizás me escucharon a mí, pero que lo importante es que te entiendan bien. Bueno, vamos a empezar
me gusta más el término PCC que TCC, porque TCC es terapia cognitivo-conductual y PCC es psicología basada en ciencia del comportamiento. TCC es predominantemente cognitivismo y conductismo. TCC es genética conductual, psicología comparada, psicología social experimental, psicobiología, también conductismo, cognitivismo, ACT. Son varias ciencias del comportamiento. Sí. Solamente eso como introducción. Yo me voy a focalizar en los principios de aprendizaje y conducta orientados a la conducta de postergación. La conducta de postergación es transdiagnóstica, aparece en varios trastornos mentales. Sí. No, a propósito, no me voy a meter con la postergación en la depresión o en la ansiedad intencionadamente, sino de modo general. La conducta de postergación atraviesa diferentes trastornos mentales, por eso es transdiagnóstica. Vamos a la primera, Mariano, por favor. Bien. Estos son algunos de los principios de aprendizaje y conducta más pertinentes para los abordajes conductuales de la postergación. La inmediatez. Las personas que postergan en general esperan el momento ideal, las condiciones ideales para hacer las cosas. Por ejemplo, dicen, el lunes lo hago, la semana que viene voy a estar más tranquilo, después lo hago. No, error. Hay que hacerlo ahora y con errores. El error es parte del aprendizaje. Los postergadores esperan el momento ideal, las condiciones iniciales. No, hay que hacerlo ahora. Justamente esto nos conduce al segundo punto, que es improvisar. Improvisar. No. Aclaración. Estoy perfecto de la voz. Probé el micrófono todas las semanas. Sí. Lo probé ayer, lo probé hoy en la mañana. No sé qué pasa, que no funciona ahora. Se escucha bien, José, solamente que se escucha diferente por esto que sabemos nada más, pero se escucha bien. No, pero, a ver, a propósito, compré 2 micrófonos. Acá me dice que se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien. Dice que se escucha bien. Sigo. Improvisar. Perfecto. Improvisar es fundamental para dejar de postergar. Hacerlo con errores, hacerlo con los... Y se va ajustando, se va moldeando la conducta con la exposición a las contingencias. El error es esperar tener todo claro en mente para accionar. Error. Esa es justamente, no hace falta tener plan en la mente para empezar a accionar. Es al revés. Exponerse con errores va mejorando la conducta, va mejorando los pensamientos. El tercer punto es aproximaciones graduales, imaginar conductas mínimas. Ejemplo, si una persona imagina que se va a cepillar los dientes 3 minutos es muchísimo tiempo. Tiene que imaginar que se va a cepillar los dientes 5 segundos, nada más, literalmente. Imaginar 5 segundos sin pasta dentífrica. La persona de noche empieza y dice solamente me voy a cepillar 5 segundos. Pasan 10-15 segundos, le pone pasta dentífrica, se limpia los dientes 1 minuto y medio con pasta dentífrica.
Si le dijimos que la instrucción era solamente imaginar que vas a escucharte 5 segundos y basta, porque la conducta misma se va moldeando, retroalimentando con la experiencia. Lo mismo, se le dice a la persona, lave un solo plato, nada más, no lave todos los platos. Empieza a lavar un plato y después se engancha, limpia otro, limpia todos. Del paso 0 al 1 cuesta mucho más que del 1 al 2. Sí, esto justamente sucede porque cuando la conducta comienza a ejecutarse, hay un reforzamiento de las conductas mínimas. Es a propósito que imagine conductas mínimas. La vida en centímetros es más fácil que la vida en metros. Entonces el principio de aproximaciones graduales es fundamental en la postergación. Después veremos el control del estímulo precedente. Después lo veremos. El estímulo precedente enemigo número 1 de la postergación es el celular. Es el celular. Sí. La conducta es función del estímulo. Después lo veremos. Primero la actividad pendiente, luego lo más agradable, principio del problema. Después lo veremos con más detalle. Gradualidad, y de lo más simple a las conductas más complejas. Aproximarse a la situación. O sea, muchas veces uno tiene que hacer un trámite, por ejemplo, un trámite en la FIP o en el RAPER y dice, no, mejor no voy porque me falta tal documentación. Y el psicólogo le dice, vaya igual. Y si le dicen que le falta tal documentación, vuelve a su casa y va otro día. La persona va con esa documentación que supuestamente le falta y resulta que fue asesorado y no le faltaba ninguna documentación. Sí. Y aparte el hecho de exponerse a las contingencias de modo imperfecto, por así decir, yo creo yo, emparentona a la persona a querer volver y terminar el trámite. Bien. Otro punto es si hay obstáculos específicos, tener una actitud de desafío, de afrontamiento. Sí, la actitud de desafío, la predisposición a enfrentar el estímulo ayuda a disminuir la postergación. Ponemos la que sigue, Mariano, por favor. Bien. Primero, se le indica a la persona que simplemente haga una especie de línea de base. Siempre es estimada, por ejemplo. Es estimada, no es perfecta. Sí. Por ejemplo, cantidad de páginas leídas por día o cantidad de tiempo estudiado o cantidad, perdón, me fijo, de ejercicios resueltos. Simplemente que registre cuánto está estudiado. ¿Sí? La que sigue. Bien. Vamos a focalizarnos ahora en los aportes del condicionamiento respondiente o condicionamiento clásico para reducir la postergación. Muchas veces las personas postergan que están estresadas o ansiosas. Entonces, lo que se apunta es a relajar los músculos y que se asocie la relajación muscular con la conducta de postergación. Por ejemplo, la persona se puede recostar en la cama y puede poner, por ejemplo, un apoyadito o almohadas para que la espalda esté a 45 grados, para que la espalda
se va relajando, se pone la notebook sobre los muslos y empieza a hacer el trámite por internet o el libro, empieza a leer el libro mientras está recostado con la espalda a 45 grados. Entonces, como vemos en la parte derecha de la diapositiva, la postura recostada es una respuesta antagónica a la ansiedad. ¿Sí? Eso se asocia con la lectura del libro. La lectura del libro es un estímulo condicionado y la relajación muscular de la espalda es una respuesta incondicionada de relajación. Entonces, se asocia la relajación con la conducta de estudio. Por ende, aumenta la probabilidad de conducta de estudio. Lo que hay que decirle al paciente es que nunca se ve el celular a la cama. La cama solamente para dormir y eventualmente, y está bien descansado, eventualmente está recostado y estudiar. Sí. Entonces, vamos a la parte de la derecha. Dice, leer libros, leer artículos o trabajar con la notebook con la espalda recostada a 45 grados en la cama. Esto se basa en el condicionamiento repetente o condicionamiento clásico. La que sigue, por favor. Bien. Vamos ahora al condicionamiento operante, al reforzamiento diferencial de otras conductas. La conducta problema es ver el celular. Esa es la conducta problema. Ver el celular. La conducta meta alcanzar generalmente es la opuesta a la conducta problema. La conducta meta alcanzar es estudiar. Las conductas, la mayoría de las conductas son bidireccionales. Como vemos en la diapositiva, el sube y baja. Cuando aumenta ver el celular, disminuye la probabilidad de estudiar. La que sigue, por favor. Y a la inversa, cuando aumenta estudiar, disminuye la probabilidad de ver el celular. Entonces, reforzamiento diferencial de otras conductas es utilizado para disminuir la conducta problema. Se refuerza positivamente la conducta opuesta a la conducta problema, como el sub y baja. La que sigue, por favor. Discriminación y control del estímulo precedente. El celular es un estímulo condicionado o discriminativo que provoca la conducta de postergación. Sí. No importa lo que la persona imagine, piense, valore, este estímulo provoca que aumente la conducta de postergación. Como vemos en la diapositiva. A, celular. B, ver el celular. C, ver YouTube, ver redes sociales, Facebook, Instagram, escuchar música, etc. Esto es análisis funcional conductual sano, puro. En este sentido, el análisis funcional es ateórico. No importa el interno, no porque el interno no sea tenido en cuenta, sino que justamente si no se modifica el ambiente, no hay generalmente modificación de la conducta. Bien. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Es decir, la persona que vaya a una biblioteca o a un bar a estudiar sin el celular, sin el celular.
Hace 30 años no existía Wi-Fi, no existía Internet y nos quedábamos en la ruta, sí, y caminábamos hasta la próxima estación de servicio y nadie se murió porque por no había Wi-Fi. El paciente no se va a morir porque 2 o 3 horas no esté conectado con el celular. Entonces, le decimos, anda a un bar o a una biblioteca con el libro sin el celular y aumenta la probabilidad de estudio porque se quitó el estímulo precedente, se controló el estímulo precedente. Sí. Entonces, uno de los principios vigentes todavía más antiguos del conductismo es que la conducta es función del estímulo. Por ejemplo, si a una persona le dicen, ¿querés comer una porción de torta? La persona dice, no, gracias. Pero si le pone enfrente de la vista una porción de torta, aumenta la probabilidad de ingesta. Sí. Con el celular pasa lo mismo. El paciente dice, sí, tengo que dejar el celular, estoy dentro del celular, es un problema del celular. Sí, cognitivamente lo tiene muy claro, pero conductualmente lo sigue haciendo. En la primera fase se tiene que alejar del estímulo. Sí, se tiene que alejar el estímulo. No existe estar estudiando y estar viendo el celular. Interfiere. Sí, hay que apagarlo o en lo posible guardarlo en el placar o en un lugar de difícil acceso en la casa. La que sí, por favor. Bien, como dije antes, estímulos creativos opuestos. Estudiar en un bar, en la biblioteca y no llevar el celular. Conducta. Alcanzar es estudiar. Consecuencias. Perdón, no veo bien. Disminución del material de estudio, mayor comprensión y sensación interna de haber cumplido. Una vez el alumno aprueba exámenes y se da cuenta que estudia mejor sin el celular, estas consecuencias se internalizan. Ya el alumno estudia porque por las consecuencias positivas de estudiar, inherentes de estudiar, pero al principio hace falta control del estímulo precedente. La que sigue, por favor. Principio de Premack. Lo leo. Una conducta de alta probabilidad de ocurrencia contingente a una de baja probabilidad puede incrementar la emisión de esta última conducta. Estudiar durante 1 hora es una conducta de baja probabilidad, como vemos a la izquierda de la diapositiva. Ver el celular es una conducta de alta probabilidad de ocurrencia. Sí. Entonces, le dice a la persona, primero lo pendiente, después lo placentero. Primero estudia 1 hora y después mira el celular 1 hora. Al revés, no funciona. No sirve. Fin de semana largo. Viernes, sábado y domingo. Lo que se sugiere es que la persona estudie viernes y el sábado de la mañana y el sábado de la tarde y domingo se dedica a pasear o a descansar. No al revés. La persona primero el viernes y sábado se dedica a pasear, dice el domingo voy a estudiar, baja la probabilidad de ocurrencia. La que sigue, por favor. Privación y saciedad. Justamente para que funcione más el aumento de la conducta meta alcanzar, se busca cuáles son los reforzadores positivos
que aparecen frecuentemente. Por ejemplo, escuchar música. ¿Sí? Entonces se le dice a la persona, por ejemplo, caminar, postergación de caminar. Solamente escucha música si caminas, si no caminas, no escucha música. Privación, no escuche música en la semana. Entonces va a aumentar el deseo de escuchar música y va a aumentar el deseo de caminar, porque puede caminar con auriculares. ¿Sí? Y cuando no camina, tiene que apagar, tiene que vivarse el reforzador. Entonces, cuando aumenta las ganas de escuchar música, va a aumentar las ganas de caminar. Si la persona escucha música de modo no contingente, escucha música en la cama, escucha música recostado en un sofá mientras está cocinando, no sirve. Hay una saciedad del reforzador positivo para que un reforzador positivo tenga influencia. Tiene que ser privado de sí mismo y tiene que ser solamente contingente con la conducta que queremos incrementar. La que sigue, por favor. La retroalimentación informativa simplemente es el conocimiento de los resultados. El alumno estudia resumiendo el material sin el celular y saca un 7 en el examen, una mejor nota. Esa consecuencia, el 7, es información, feedback, que retroalimenta, refuerza positivamente que el alumno continúe estudiando, resumiendo el material y sin el celular. Exactamente a lo que se apunta después con los programas de condicionamiento operante es que las consecuencias naturales o resultados inherentes a la conducta sean las que refuerzan positivamente el comportamiento. La que sigue, por favor. Bien, vuelvo a la primera. Bien. Vean la que dice el anteúltimo punto. Si se percibe falta de conocimiento específico, consultar con un especialista o solicitar ayuda. Por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía dificultad con la materia estadística. No era solamente postergación, no comprendía. Entonces, le recomendamos un cómputo particular de estadística. Lo hizo, sí, y aprobó, porque comprendía las nociones. No era solamente conducta de postergación. A veces la topografía del estímulo es compleja, la topografía de la conducta, perdón, es compleja. José, quedarían 5 minutos. Respiración. Bien. Como ustedes saben, la terapia de aceptación y compromiso es una rama de la terapia conductual, no de la terapia cognitiva. Es un error lo que dice terapia cognitiva de tercera generación. Lo dice Hayes, es terapia conductual, no lo digo yo hoy, lo dice Hayes, lo pueden buscar. Sí. Vamos a la que sigue. Bien, y esto tiene mucha relación con la terapia de aceptación y compromiso, con una rama de la terapia conductual y de los principios de aprendizaje y conducta que vimos en esta parte de la disertación. Actuar, compromiso de actuar, hacer con incertidumbre, no esperar a tener todo claro en la mente, crear su error, muchas cosas se hacen con dudas, se van mejorando sobre la marcha, hacer con incertidumbre. 2, hacer con algo de miedo. No es una fobia, por supuesto, es algo de miedo. ¿Sí? Hay que hacer con ansiedad. Sin discusión verbal cognitiva, muchas veces la exposición sola modifica los pensamientos automáticos previos, sin discusión verbal.
Por ejemplo, un paciente dice, tengo miedo de tener cáncer de hígado porque tengo puntadas. Bueno, pide un turno. Si hace los chequeos, no tiene nada. El médico le dice que no tiene nada. Se tranquiliza el paciente. Son experimentos conductuales para el cambio cognitivo. No hubo discusión cognitiva. El paciente simplemente se expresó a las contingencias que refutan sus creencias. Hacer con errores, hacer con dudas y hacerlo sin ganas. La persona que esperan sentir impulso, deseo, drive, error, muchas conductas cotidianas se hacen sin ganas. Lavarse los dientes sin ganas. Ir al gimnasio. Casi nadie va al gimnasio con ganas. Va al gimnasio por las consecuencias positivas. Ir a caminar sin ganas. Lavar los platos sin ganas. Limpiar la casa sin ganas. Guardar la ropa sin ganas. Sí, es un error de eso que hay que esperar el deseo o la ganas para hacer las cosas. La persona dice, sí, está bien, pero no tengo fuerzas. Uno le dice, haga cuentas mínimas, chiquito, guarde una sola prenda del placar, no guarde todas las prendas. Hacerlo sin ganas, hacerlo con tensión y hacerlo ahora, fundamental. No esperar el momento ideal, nunca llega, casi nunca están las condiciones iniciales. Sí, casi siempre uno acciona de modo imperfecto. Sí, hablo de temas, por supuesto, no graves, sino complejos, de temas cotidianos. Accionar de modo imperfecto, no esperar el momento ideal. Hazlo ahora. Nada más. Bueno, esto ha sido una síntesis muy condensada de todo un programa de técnica para la postergación. Ahora sí, la pregunta. Antes de las preguntas me gustaría que, si es posible, yo sé que están todos, que conversemos 2 o 3 cosas, que charlemos aunque sea 5 minutos o 10 entre nosotros. La verdad que me encantaron las 3 presentaciones, bueno, poco modesto, me gustaron más las de ustedes que la mía. Como dice Groucho Marx, prefiero ser socio de otro club que no sea el mío propio, ¿no? Yo quisiera resaltar los puntos de contacto y fíjense que son tres modelos con mucha evidencia. Podemos entrar en la competencia también de quién tiene un estudio más, un estudio menos, que no es nuestro. No, ninguno de los 3 cree eso, ¿sí? Hay diferencias, si se quiere, de desarrollo, de historial de desarrollo de las diferentes tradiciones. Algo que a mí me encanta, repito, digamos, la revisión que hicieron Hayes y Hoffman, de que en realidad son más que olas, ramas del gran árbol de las tradiciones cognitivas y conductuales. Yo, al mirar las otras 2 presentaciones, decía, qué graso error aquellos extremistas de una corriente que se privan, por ejemplo, de ver o las bases neurocognitivas de la motivación, ¿sí? O sea, hay conductistas radicales que directamente parece que el cerebro les da alergia en varias partes del mundo. Yo creo que no son auténticos, son fanáticos y el fanatismo de la ciencia es muy peligroso, muy perjudicial. Absolutamente. Y lo otro, ni hablar de, a ver, no hay terapia que no se pueda hacer sin los principios básicos de el análisis y la modificación de la conducta. Y también, bueno, hay muchísimos puntos en donde hay diferencias, pero hay puntos donde, digamos, la teoría de los marcos relacionales se toca,
¿sí? Con algunos hallazgos de la evaluación en terapias cognitivas comportamentales. Lo último que me gustaría recalcar antes de cederle la palabra a otros de ustedes, perdón por la extensión. En las 3 presentaciones, y esto grábenselo los terapeutas, ¿sí? Me voy a poner así en autoridad, ahora van a poder entender por qué. Número 1, psicoeducar, si ustedes quieren psicoeducar de acuerdo al modelo, está fantástico. Ahora, no es sermonear, ¿se entiende? O sea, no psicoeducar es transmitir información de manera objetiva, no es tipo un coach, ¿sí? Un coach motivacional, decirle a la gente cómo tiene que vivir, ¿sí? Y por otra parte, es fundamental 2 principios, que lo dijimos los 3, pero quiero poner la lupa ahí. Número 1, hacer análisis funcional para ver qué es reforzante para el paciente, ¿sí? No lo que el terapeuta piensa que debería ser reforzante. Soy claro con esto, que ustedes piensen, ay, pero ¿cómo? La salud tiene que ser algo re importante para vos, porque esto, capaz que para cierto paciente, la verdad que no es reforzante esto, pero sí podría ser indagar si es reforzante el impacto que tendría en sus seres queridos, si es reforzante, no sé, la obtención, el poder incluso comer cosas ricas, ¿sí? A raíz de, por ejemplo, modificar sus hábitos en relación al ejercicio. Y por último, muy importante, ya lo dijeron tanto José, Mariano, y yo lo dije por ahí, esto de adecuar tus intervenciones a las expectativas de autoeficacia del paciente. La sobreexigencia es enemigo de un tratamiento eficaz. Esto que decían, por ejemplo, tanto Mariano como José, hacer 5 minutos, aunque sea, ¿sí? O sea, tratar de llegar a contratos con el paciente mínimos, porque si no, si se frustra, va a ser aversivo, ¿sí? Menos, porque para un paciente postergado los 5 minutos es muchísimo tiempo. 30 segundos, 30 segundos, 5 segundos para empezar. Después se prolonga, por supuesto, el tiempo. Imagínense el efecto nocivo que hacen estos entre terapeutas y coaches que dicen, a ver, ¿por qué no vivís como yo? Esta cosa de proponerle a pacientes que recién están arrancando el gimnasio, ir al gimnasio 4, 3 veces por semana. No, empezá con, José, tira un número, por favor. Perdón. Javier, discúlpame. Si te parece, vamos a responder las preguntas. Dale. Quería dejar esto porque, para que quede claro. Vamos a las preguntas. Vamos, perdón. Complementarios, no antagónicos, sino lo que puso Javier, lo que puso Javier y lo que puso yo son complementarios. Hay diferencia teórica, pero el pragmatismo sí aparece en los 3 abordajes. Yo quería dejar recomendaciones para los terapeutas de los 3 modelos. Pero bueno, vamos, es verdad lo que decís. Vamos a las preguntas, ya. Vamos a las preguntas. Las tomamos, digamos, ¿lo hacemos por escrito o que hablen? Las leemos. Las leemos. Chicos, pónganlas en el chat, por favor, las preguntas, ¿sí? Acá voy a leer la primera pregunta. Fernando dice, Javier mencionó, desapareció la pregunta, perdón. Yo la leo. Javier mencionó al inicio una autora de ACT que trabaja con procrastinación. Es Paula José Quinteros. Paula José Quintero es una terapeuta argentina, fue coautora de uno de los libros en los que tuve el gusto de participar, además de ser autora y coautora, por ejemplo, el libro Activación Conductual para la Depresión, del libro, este libro tan importante para familiares con trastorno límite, Construir desde el amor, ustedes... es miembro también del directorio de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, entrenadora en habilidades DBT. A ver,
trabaja en DBT y ACT y es muy conocida. Googleenla. Ella está haciendo unos talleres muy piolas sobre procrastinación para terapeutas. Yo solamente quería en esta ocasión brindar una introducción, ¿no? Ella es como muy experta. Bien. A ver, por favor, Mariano, ¿puedes leer la otra pregunta? Sí, bien. Voy a resumirla porque está escrita muy larga, pero básicamente es si se puede agregar, si creen que se puede agregar al trabajo para la procrastinación desde ACT el mindfulness. Sí, claro. A ver, justamente cuando ustedes si vieron el esquema Exaflex, que es una de las formas de graficar cómo se trabaja en ACT, ¿sí? Las habilidades, lo que se llama momento presente es el entrenamiento en, digamos, conductas de reorientación perceptiva y de disposición actitudinales que tienen que ver con la aceptación, que están muy relacionadas al mindfulness. ¿Sí? Dando un ejemplo muy básico es respirar y observar cómo vienen tus sensaciones de disforia, tu falta de ganas, darles la bienvenida, ¿ok? Como si fuese una aventura de observación, ¿ok? Esto es muy Bien. derivado del mindfulness. Mariano, por favor, lee, por favor, la última pregunta. Sí. Voy haciendo una selección. Desde sus enfoques, ¿cómo hacen con la rumia, variable asociada a la procrastinación? Bien. Bueno, no, a ver, una de las, por ahí, de forma interesante, cuando yo les hablaba del sistema de funcionamiento por default, la rumia es parte de un funcionamiento por default. El cerebro está funcionando de una manera más automatizada. Básicamente, justamente lo que está, todas las intervenciones que dio José, conductuales, son parte de lo que el paciente tiene que, uno lo que le transmite es, de alguna manera es, empezar a hacer, la rumia se va a ir. La rumia va a parar cuando vos tomes el volante. Yo siempre le uso una metáfora del piloto automático. Cuando vos tomes el volante y empieces a hacer cosas, empieces a lavarte los dientes 5 segundos, hacer una cosa, la rumia va a empezar. Sí, José. Perdón, Mariano. Incluso si la instrucción anda a estudiar albiótica y rumiar la biblioteca mientras estudias. Claro, hacelo con la rumia, hacelo con el miedo, No hacelo con la rumia. No me importa si baja la rumia, quiero que estudies con la rumia. Se podría llegar a asociar si es muy jorobado el tema. Perdón, Javier. La rumia es una conducta problema cuando paraliza a la persona. No, cuando la persona se pone y piensa, eso es normal. Sí, absolutamente. El tipo de pensamiento continuo, desde la adquisición de la conciencia hasta la muerte. El problema de la rumia es la parálisis, es el freezing, la postergación. Si la persona se pone con pensamientos negativos, no hay ningún problema. Sí, mucha conducta la resolvemos con pensamientos negativos. Podemos, creo que coincidirán que en algunos casos, si la formulación del caso así lo amerita, quizás podemos combinar prácticas de difusión o alguna otra práctica para que, digamos, no impacte tanto la conducta, pero el principio central es lo que acaban de decir. Pero sí, un poco lo que... La terapia conductual es al revés. Es al revés. Cuando la persona empieza a accionar, baja la preocupación por lo mental. Y cuando la persona sube la preocupación por lo mental. Pero se puede llegar en algunos casos combinar, más allá de seguir este principio, combinar alguna estrategia para que la rumia tenga menos impacto. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que ahí, desde, como yo lo veo un poco, es lo que yo les decía al principio, cuando estábamos hablando, cuando estaba dando mi presentación, que decía esto de cuando uno conceptualiza el caso y deciden dónde está parado el paciente y cuál es la intervención que tiene más sentido en cada momento. En determinado caso uno puede pensar que realizar alguna clase de intervención
más focalizada en la rumia puede ser una mejor manera de empezar con un paciente. Siempre entendiendo esto, ¿no? Que claramente va a haber lo que dice José, o sea, si la persona puede convivir con su rumia y hacer, es mucho mejor. El asunto es cuando el paciente está tan parado, incluso hasta por las propias creencias del paciente respecto a la rumia, ¿no? Como hasta qué punto lo paralizan. Un error es que el paciente cree que tiene que tranquilizarse y pensar poco, fraccionar. No, no. Tiene que hacer y ahí va a sentir la disminución de la tensión y la rumia. ¿Sí? ¿Se entiende? Es al revés. Primero, es como dice la activación conductual. Primero la acción y después la emoción. No, primero la emoción y después la acción. José, permíteme agregar a lo que decís, como si fuese un prospecto de medicamentos, hasta donde puede el paciente en cada momento. Recuerden eso, si lo que puede el paciente es hacer 5 minutos en determinado momento del tratamiento, serán esos 5 minutos. No sobreexijan. ¿Correcto, José? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, si vas en el principio de aproximación graduales, cuanto más mínima es la conducta, más probabilidad de ejecución. Y cuanto más compleja y larga es la conducta, menos probabilidad de ejecución. ¿Sabes lo que pasa, José? Yo, ¿sabes cuál es mi miedo? Que algunos terapeutas hagan TCCH. ¿La ubican? Terapia cognitiva basada en el cachetazo. Recuerden. Como contracara, sí, a un buen cambio conductual es ser compasivo y también tener criterios, hacer un análisis funcional de dónde está el paciente, qué es lo reforzante y cuánto puede hacer a cada momento. Si no, no es terapéutico. Bien. Bueno, respecto al nombre del libro, si ponen Brusellas Procrastinación en Google aparece, no es... no tengo acá el link para darles el acceso al libro, pero no es nada difícil de encontrar. Me preguntan acá si el valor aversivo está vinculado con el esfuerzo cognitivo. En gran medida sí, no siempre, pero en gran medida sí. Piensen que eso es un poco también cuando José ponía el ejemplo del alumno de estadística. Cuando yo pienso en alguien que le está costando hacer algo, tengo que ver qué es ese algo. Yo puedo decir, ay, para esta persona, sentarse 5 minutos a leer. Bueno, si es disléxico, 5 minutos a leer es una tortura. Entonces Incluso también sin ser uno tiene que... disléxico, no puedo. O sea, la persona piensa, no voy a poder, soy incapaz, ¿sí? O soy poco creativo. Otras veces es, qué paja, no, esto va a ser insoportable para mí. ¿Sí? Claro, pero mi ejemplo de la dislexia apuntaba que obviamente el esfuerzo cognitivo anticipado es algo que uno tiene que tener en cuenta y que muchas veces es realista. Para determinadas personas, lo que para otras puede ser un esfuerzo muy pequeño es más grande y eso también va a hacer que tenga un valor aversivo más grande a la hora de anticiparlo. Una aclaración. Debido a que estamos cortos de tiempo, ustedes nos pueden escribir en la semana a Javier, a Mariano y a mí, a los messengers de cada uno y hacer todas las preguntas que necesiten, más que nada por un cuestión de tiempo. Si están de acuerdo, colección de, si se quieren, formas de evaluar usuales en pacientes con procrastinación o en personas, no solo pacientes, ¿sí? Las que tienen que ver con la capacidad o no, las que tienen que ver con tolerancia o capacidad de afrontar el esfuerzo requerido. ¿Qué más? A ver, algo muy importante que Stephen Hayes está aclarando últimamente es que evitación experiencial, la evitación no es solamente evitar emociones dolorosas, sino querer todo el tiempo estar en contacto con reforzadores directos e intensos, lo que dijo José también, ¿sí? O sea, esta idea de que en la vida no, podemos evitar el aburrimiento, podemos evitar el malestar o podemos evitar en algún momento no estar estimulados. No, de hecho, esto puede
verse en todas las terapias transteóricamente. Muchas veces lo que tiene que ver con el desarrollo personal es justamente resignar ciertas satisfacciones a corto plazo y muy intensas en función de proyectos. ¿Estarían de acuerdo? Sí, totalmente. Totalmente. La idea es muchísimas coincidencias. Lo que hacen los modelos es, a ver, creería que todos los modelos de alguna manera abordan todos los temas. Lo que pasa es que algunos modelos enfatizan algún aspecto y otro, ¿sí? Y siempre que tengan evidencia, qué modelo elija uno va a tener que ver un poco con los intereses del terapeuta, las preguntas que se hizo, el tipo de paciente también. ¿Mm? Sí. Sí, que en gran medida es un poco lo que, cuando vos decías esto de la metáfora de pisar caca y de buscarle también yo siempre me acuerdo de, muy brevemente, esto de, ¿se acuerdan del programa de El Gato Valiente, el programa para la ansiedad? Tiene creo que, no me acuerdo si 20 sesiones o 30, no importa, pero supongamos que tenga 20, las primeras 10 son de reestructuración cognitiva, las segundas 10 son de exposición. Se probó que si uno hace las últimas 10, el efecto es exactamente el mismo que si uno hace las 20. Es decir, que todo el efecto está en la exposición. Esperá, Javier. Lo que también se vio es que el de la deserción, si uno no hace las primeras 10, es monstruosa. Si uno no hace algo para que el paciente acepte, entienda, etc., es mucho más difícil que pase a la acción, aunque uno sepa que el componente más activo es la acción. Uno tiene que lograr que quiera pisar mierda el hombre, de alguna manera. Absolutamente. Bueno, más que nada por el tiempo. Sí. Son José, gracias. menos 10. Sí, tenemos que terminar. Un solo detalle, una persona preguntó si la procrastinación correlacionaba con una patología, con patologías como depresión, TDAH, no necesariamente. Puede estar en el TDAH, en la depresión, y suele estar en las personas normales, entre comillas. Diagnóstica, aparecen casi todas las categorías diagnósticas. Sí, aparecen casi todas las categorías diagnósticas. La postergación, ¿sí? O sea, es uno de los factores comunes de casi todas las patologías, también de las conductas. Y de acuerdo a Premack sería constituyente casi del ser humano, más aún que el Edipo. ¿Se dan cuenta? Es como nuestro. Totalmente. Es como nuestro complejo de Edipo, es el complejo de Premack. La diferencia entre el complejo de Edipo y el principio de Premack es que Premack tiene evidencia. Pero Premack se basa en elementos observables del ambiente y su relación con la conducta. Y el complejo de Edipo es un contexto mental que no se puede observar. Absolutamente. Se basó en la observación de Freud con la relación con su propia madre. Nada. No. Realmente son principios científicos muy duros y serios. ¿Sí? Bien. Sí, estamos yo bastante tengo que justos ir a de dar tiempo. otra clase. Sí, estamos bastante justos de tiempo. Javier tiene que en 10 minutos dar otra clase, así que, como les decía recién, José, pueden mandarnos preguntas que hayan quedado pendientes, nos pueden contactar. Señores, quiero agradecerles mucho. La verdad que fue un placer lo que aprendí hoy. Terrible. Qué bueno. Un gustazo. Qué bueno. Les mando un abrazo fuerte, José, Mariano. Y bueno, gracias a todos los que vinieron. Gracias a todos. Sigamos aprendiendo juntos y difundiendo las terapias con base en la evidencia. A luchar por la salud mental. Vamos todos. Bueno, abrazos grandes. Escríbanos al Messenger. Gracias por hoy. Gracias, José. Chao. Gracias, Marian. Chau, chicos. Chau a todos.